Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la séptima clase del curso de religión del tercer trimestre. La historia o el tema que vamos a tratar en este día es acerca de Jesús calma la tempestad. Bueno, en primer lugar vamos a citar la Santa Biblia en el libro de San Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Jesús calma la tempestad y dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bueno chicos, vamos a comenzar aquí de la siguiente manera. Resulta que dice que un día Jesús llegó la noche y le dijo: pasemos al otro lado. Prácticamente aquí se dirigían hacia Gadara. Jesús sube a la barca junto con sus discípulos. Jesús despide a la multitud. Lo tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Muy bien. Ahora, mientras estaban ya navegando, se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o empezaba a hundirse. Y en esos momentos, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y en eso sus discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, no, sálvanos, ¿por qué no tienes cuidado que perecemos? Le decían a Jesús. Y Jesús se despertó, se levantó, alzó la mano y reprendió al viento y dijo al mar: mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Toda la tormenta, toda la tempestad se calmó, las aguas, todo se hizo tranquilo. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Les dijo a sus discípulos. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó? Les preguntó a sus discípulos. Y entonces sus discípulos tuvieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, sus discípulos se quedaron maravillados, asombrados, ¿no? Con Jesús, ¿no? Con la gran maravilla que había hecho en ese momento, ¿no? Y entonces por eso se preguntaron, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Quién es este, no? Que aún el viento y el mar le obedecen, ¿no? Y es así como Jesús les salva de esta gran tempestad a sus discípulos. Y ahora vamos a ver unos aspectos importantes de esta historia. Tenemos tres. El primero es el temor a morir. Es decir, cuando los discípulos se hallaban en medio de la tempestad, o sea, en medio de la tormenta en el mar, claro, como humanos llegaron a sentir mucho temor, angustia. Tuvieron miedo de morir ahogados. Obviamente, si es una tempestad, el mar está así bravo, embravecido, ¿no? Por esa razón también Jesús puso a prueba su fe. La segunda es la falta de fe. Es muy esencial. El temor en el ser humano es normal, claro, como ser humanos tenemos temor, tenemos miedo, ya que al vernos en el peligro, esa es la relación más natural.
claro, reaccionamos de esa manera, con miedo. Sin embargo, cuando todo se pone en las manos de Dios, podemos tener la certeza de que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. En el caso de los discípulos que estaban ahí, era, digamos, el mayor peligro, que no, sin embargo, no era la tempestad el mayor peligro, sino era la falta de fe, porque sin fe, como dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. La tercera es la obediencia, que es muy esencial. Bueno, en esta historia en la cual hemos hecho mención, claro, Jesús mostró Jesús su autoridad para que cesara o se detenga la tempestad o la tormenta, ¿no? Dice, pidiéndole, dice, al viento y al mar que se calmen, que se detengan, ¿no? E inmediatamente todo se calmó. De esa manera vemos la autoridad que Jesús tenía, ¿no? También, en realidad, sobre la creación. Él tiene autoridad sobre todo. Y dice, esto le abrió los ojos y las mentes de sus discípulos ante el poder que tenía Jesús. Le abrió la mente. O sea, muy aparte de que se sorprendieron, se maravillaron, les abrió la mente. Por lo cual así como la naturaleza obedeció a su mandato, igualmente también los hombres, dice, debían hacerlo. O sea, nosotros también tenemos que obedecerle. Por esa razón, la obediencia también es la clave. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esta historia? Lo más importante para Jesús somos nosotros, porque su amor, su grande e infinito amor es inmenso, es bueno. Por esa razón Jesús murió por nosotros, para que pudiéramos entrar al cielo y estar junto a Él. Por esa razón Jesús siempre piensa en sus hijos, o sea, en nosotros, que somos los hijos de Dios. El mensaje de esta enseñanza es lo siguiente. En otras palabras, Jesús tiene el poder sobre todas las cosas, sobre todo, todo. Es decir, cuando tengas algún problema o estés en una situación difícil y sientas también que no puedes o que te sientes solo, no olvides también acercarte a Jesús, y sobre todo no olvides que Jesús solamente tiene el poder para ayudarte a vencer todos los problemas. Por eso es esencial que tengas fe y que confíes en Él. Y eso es lo que también Jesús esperaba de sus discípulos, que tengan fe y que confíen en Él, porque si confían y tenían fe, nada les iba a pasar. Pero sin embargo, como les faltó fe, se olvidaron de su fe, por esa razón tuvieron miedo. Por esa razón Jesús le preguntó, ¿qué pasó con su fe? Era también una prueba también para ellos. Por eso es esencial que tengamos fe en todo, y así Jesús nos va a ayudar en cualquier tipo de problema que tengamos. Bueno, aquí le voy a poner un video referencial. Historias de la Biblia. Jesús calma la tormenta. Este es Jesús, ¡Heyo! quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, enseñó a muchos sobre el amor de Dios y sanó a las personas de sus enfermedades. Hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, e incluso levantó a las personas de entre los muertos. Un día, después de predicar a una multitud de personas, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a un bote y comenzaron a avanzar. Otros barcos los siguieron también. Y a medida que cruzaban navegando, Jesús se quedó dormido. Pero pronto una fuerte tormenta llegó al lago. El barco se estaba llenando de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertar a Jesús gritando: ¡Sálvanos! ¡Nos vamos a hundir! ¿No te importa si nos ahogamos? Jesús respondió:
qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Luego se levantó y reprendió al viento y las olas diciendo: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces él les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos estaban asustados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban entre ellos. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Bueno, y es así como Jesús calma la tempestad, ¿no? Bueno, chicos, esta es una gran historia, una de las tantas maravillas y prodigios que Jesús hizo en la tierra. Por eso hay que confiar en Él. Si tenemos problemas, hay que dejarlo solamente a Él, y Él nos va a ayudar siempre. Bueno, chicos, aquí le dejo su cuestionario, y muy aparte también voy a adjuntar un archivo en PDF, si que no se ve, un archivo en PDF también al Classroom, ¿sí? Bueno, chicos, cuídense mucho, que Dios los bendiga, que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima clase.